Seminario Internacional. Asedios fenomenológicos y hermenéuticos 4. Enseñanza de la filosofía. Kant, comercio, uniformación, análisis en perspectiva crítica y fenomenológica. ¿Se entiende? ¿Se Sí, escucha? sí. Bueno, listo. La palabra cita de Kant, la palabra Gemeinschaft, comunidad, es equívoca en alemán. Puede significar tanto comunión como también comercio. La empleamos aquí en el último sentido, una comunidad dinámica sin la cual jamás podríamos conocer empíricamente ni la misma comunidad local. Kant. Este capítulo se propone indagar cómo la enseñanza y la educación pasan por un escollo generado por una dicotomía existente entre los sistemas de la enseñanza y el mundo de la vida. Los cambios en los enfoques de enseñanza, desde el pensamiento crítico de Kant y el experiencial fenomenológico, pueden ayudar a solucionar parte de esta problemática. El escrito integra aspectos del pensamiento crítico y de la fenomenología, presentando algunas tareas para ayudar a superar la crisis de la educación y la formación, buscando integrar el mundo de la vida en el aula. El develamiento de la crisis. La puesta en escena de la crisis. La crisis de la enseñanza y la formación se manifiestan a partir de una separación radical de patológica entre los sistemas formativos y el mundo de la vida. Hablar de sistemas sociales, por ende, y por ende de sistemas de formación, implica señalar de un lado que dichas sociedades han experimentado una notoria afectación en su experienciar cotidiano en su mundo de la vida. De otro lado, significa una afectación de los sistemas sobre el mundo de la vida social y sobre su ámbito cultural, de los cuales enfatizamos sus consecuencias desde la esfera de la enseñanza y la formación. Las afectaciones que han generado esta ruptura han sido producto de una histórica racionalización extrema que derivó en técnico instrumental, distanciándose del mundo de la vida y afectando a la sociedad y a la cultura. Esto ha sido puesto ante los ojos en el ámbito social, por dos perspectivas históricas interpretativas: la sociología comprensiva de Max Weber y el pensamiento marxista y su concepción materialista de la historia. En adelante solo nos dejamos guiar por la crisis en sentido fenomenológico y el pensamiento crítico, o sea que no vamos a ahondar en los temas de Weber y el marxismo. La crisis en perspectiva fenomenológica. Parte de la hipótesis de este apartado es que las indagaciones sociológicas sobre la comprensión de los actores sociales, llevadas a cabo por investigadores de las ciencias sociales y de la pedagogía en particular, parten en su terreno en el terreno que el estudio de la conducta de los seres humanos en la vida social debe acompañarse de una perspectiva fenomenológica, es decir, de un análisis que muestre cómo se afecta el mundo de la vida en el aula. La hipótesis que se sugiere es que a los análisis de investigación social logrados por la sociología de los siglos XIX y XX y por la pedagogía es necesario añadir una investigación relacionada con la fenomenología y, por supuesto, el pensamiento de Kant. La filosofía, primero, la filosofía iniciada por Husserl se ocupa de las experiencias y vivencias de la vida subjetiva. Esta filosofía se propone establecer una investigación rigurosa y objetiva de la experiencia subjetiva y de su sentido, entendiendo la experiencia en su inherente temporalidad inmanente. Schutz. Bueno, el análisis reflexivo, como lo propone Husserl, indaga en la perspectiva de primera persona la estructura de la experiencia subjetiva. Este tipo de investigación se ascribe al fluir temporal de la experiencia, a su vivenciar. Su discípulo Alfred Schutz señala con respecto a este fluir que una persona no puede sentir, ¿verdad?
no pueda sentir significado a ninguna de las vivencias mientras están ocurriendo. Y con ello legitima que con el acto de la reflexión rigurosa y metódica sí se puede acceder a dicha experiencia, como sucedería también con la reflexión pedagógica. Schutz apunta el, al significado de las vivencias y su constante fluir de este siguiente modo, muy interesante. El significado de las vivencias de una persona se constituye para ella a medida que las va vivenciando. No obstante, exclama, aquí, y solo aquí, en el estrato más profundo de la vivencia que es accesible a la reflexión, debe buscar la fuente última de los fenómenos de significado y comprensión. Y este estrato vivencial, añade, solo puede develarse en una autoconciencia estrictamente filosófica. Es decir, aquí hay una afirmación real de que sí se puede. La estricta autoconciencia filosófica, en conformidad también con Husserl, significa para este capítulo que a toda investigación de las ciencias sociales y de la pedagogía es preciso añadir una indicación sobre las experiencias y vivencias en el mundo de la vida. Por ello, nos referimos explícitamente a la crisis de la enseñanza, definida como un marcado conflicto y una brutal separación entre los sistemas formativos y la evolución del mundo de la vida, citado por Vicenzo Costa. Tema que pondremos en desarrollo en consonancia con el pensamiento del filósofo de Königsberg. La crisis en la perspectiva crítica de Kant. Es preciso analizar desde la filosofía de la Ilustración y desde el pensamiento filosófico del filósofo prusiano los procesos de patologías sociales a los que hacemos mención, teniendo presente que aunque esas patologías sociales comienzan a ser visibles durante los siglos XX, en el primer cuarto del siglo XXI, es posible detectar algunas raíces al interior de la filosofía de la Ilustración en diálogo con algunas ideas de Kant desde su crítica a la razón pura. En referencia a su propio siglo de vida, siglo XVIII, el filósofo de Königsberg había notado: nuestro siglo es en especial el de la crítica. Todo ha de someterse a ella, pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. La primera causa de su santidad y la segunda causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que solo la razón concede a lo que es capaz de resistir un examen público y privado. Se plantea todas las dimensiones de la vida, la cultura y del mundo de la vida social han de someterse a la crítica y a la aclaración de sus fundamentos. Estas dimensiones han de comparecer ante el tribunal de la razón. La crítica no solo tiene valor negativo, sino que también debe poner límites al dominio mismo de la razón, es decir, requiere estudiar los principios, condiciones y posibilidades de las inteligencias que la producen, y esto se logra fuera de las filosofías dogmáticas para lograr de este modo la mayor legitimación de los principios. Kant se refiere no solo a autonomía intelectual frente a la autoridad, sino al uso público y libre de la razón que pueda desarrollar un funcionario en su acción al comunicar con la pluma o con la palabra las consecuencias de sus reflexiones. Señalará, no obstante, que se requieren ciertas restricciones al ejercicio de la libertad, al ejercicio libre de la razón. En el plano práctico, un funcionario habrá de tener innegables limitaciones a la libertad, sobre todo a aquellas restricciones que puedan beneficiar a la Ilustración y no la obstaculicen. Con respecto a la supervisión de la Iglesia, dice que es entre todas las más funesta y deshonrosa y que requiere igualmente libertad contra el tutelaje que nos impide salir de la minoridad. No obstante, esta idea de Kant de exigir restricciones al ejercicio de la libertad, nos recuerda a Lucian Goldman, es también una señal de debilidad de la burguesía alemana, que tiene tras de sí una moderación impuesta a los pensadores alemanes por la situación sociopolítica de su país. En dicha época, una moderación desconocida por la filosofía francesa, que no aceptaba una ruptura tan radical entre teoría y praxis, aunque históricamente, como lo vamos señalando, la filosofía de la Ilustración pues es muy limitada frente a otro tipo de filosofía, frente a la filosofía
romántica, o sea, el idealismo alemán, y frente a la filosofía trágica, y frente a la filosofía, bueno, frente a otro tipo de filosofía. El filósofo, bueno, Kant a la vez hace manifiesta una idea reinante, equívoca, reinante en el siglo de las luces. El postulado según el cual el progreso público del saber y la difusión de la cultura son capaces de realizar por sí mismos la liberación del hombre y suprimir los males esenciales de la sociedad. Bueno, esto también hay que aclarar que pertenece un poco a la época precrítica de Kant, ámbito que, como veremos, está relacionado entre estos aspectos con dos equívocos de la filosofía ilustrada. Una, la creencia que con el desarrollo de las ciencias positivas era suficiente para desarrollar la vida espiritual de la sociedad. Y B, se reconoce que una de las inconsecuencias de la ilustración está relacionada con el poco sentido histórico que tenía la filosofía de la ilustración, a la que le es inherente también una reparación radical entre pensamiento y acción, como lo veremos. Bueno, ahora ya mostramos la perspectiva fenomenológica, la kantiana. Ahora metámonos un poco en la perspectiva pedagógica del problema para poderlo pues comprender bien. En el ámbito de la enseñanza, el terreno en el que se funda, en que nos fundamos, es aquel que tiene que ver con el experiencial y por supuesto uno de los objetivos es hacer comprensible nuestra experiencia educativa concreta y cotidiana sin proyectar sobre ella esquemas teóricos extraños, sino explicitando sus mismas estructuras tal y como se dan en la experiencia, con independencia de cualquier reflexión teórica o de cualquier esquema conceptual. Esto va a entender que los conceptos dados, tanto como, tanto como ha sucedido con los conceptos dados por la ciencia, han sido generados a partir de experiencias cotidianas, pero a medida que se desenvuelven dichos conceptos, mediante de procesos de idealización y de objetivación, tienden a alejarse de ella, del mundo de la vida, de su experiencia originaria, al punto, dice, de convertirse en puras técnicas. En consonancia con Husserl, señala Costa, a lo largo de su proceso de su transmisión histórica, un concepto surgido de un contexto de sentido, acaba repitiéndose sin que se reavive su sentido originario. Este sentido originario es uno de los aspectos que pretende desentrañar esta filosofía con valiosos resultados hasta el presente pudiendo ser asumidos por la pedagogía. Bueno, todos sabemos que los descubrimientos de Husserl en este tema son maravillosos, por no decir lo mínimo, pues ahí hay muchos casos que él tiene, ¿no? Uno de los objetivos de la fenomenología es retornar a la experiencia originaria. En muchas obras se propone retroceder a las cosas mismas sobre intuiciones plenamente desenvueltas. Queremos llegar a la evidencia de lo dado aquí, desde aquí. Esto se da en tanto que los asuntos son experienciados en su intencionalidad. Y esto no se refiere a las cosas en el sentido del realismo, ni mucho menos la idealización de dichos objetos en el sentido del idealismo perceptual de Berkeley. Para nuestro caso de la enseñanza, se trata de ir a la experiencia Energía. y la función para describirla tal y como se presenta en la evidencia bebida y cómo se muestra en su propia enunciación, con el fin de iluminar sus condiciones de posibilidad y comprender cuál es su forma genuina y cuáles son sus formas defectuosas. Se trata, dice este fenomenólogo italiano, se trata de partir de la experiencia para de la manera más genuinamente posible, no en orden a construir una teoría que haya de explicar a posteriori, sino para desenvolverla explícitamente a la acción educativa. No se trata de facilitar un saber nomotético y predictivo al modo de las ciencias que formule conceptos y leyes generales, y ni siquiera a ceñirse a la experiencia única e irreductible del caso individual. Se trata de encontrar estructuras y para el caso específico, la educación, se trata de indicar en qué condiciones sucede algo aquí, en el evento educativo, y ubicar a la persona, al educador, ante sus posibilidades para que haga acontecer el evento, es decir, para que actúe, se lo apropie y lo realice acogiéndolo. Pero aquí se supone que es maestro y bueno. Pero es preciso anotar que la filosofía de la educación
se deja orientar es por la realidad de la educación. La experiencia, de hecho, dice Vicenzo Costa, en sentido pues fenomenológico, no es un caos que cualquiera puede interpretar como le parece. Al contrario, posee estructuras peculiares, formas de articulación, una racionalidad interna que el análisis trata de hacer emerger. Entonces, hay una realidad de la educación ante la cual el desarrollo de una fenomenología de la educación cumple el esfuerzo de escoger el ser de la educación en su dance fenoménico. En su sentido filosófico, esta ruptura la afirma de este modo. Nuestra escuela sería hoy incapaz de desarrollar una formación, una función educativa y formativa. La escuela ya no responde a su objeto. Lo que resulta claro es una progresiva e intolerante insuficiencia de los sistemas formativos en la preparación de los jóvenes para la vida. Por ahora, volvamos a Kant y observemos algunos temas que son centrales en nuestro trabajo para entender cómo se suma esto con Kant. La comunidad en Kant, humana. Las categorías mentales de la ilustración son 7: individualismo, igualdad, contrato, tolerancia, propiedad, libertad y universalidad. Están direccionadas en términos sociales, es decir, recuerden que aquí hay una lectura también marxista, están direccionadas en términos sociales, no solamente al intercambio en el sentido económico y marxista, como se puede clarificar, sino que ellas también apuntan, y de modo especialmente filosófico, a la vida en comunidad, universitas, comunidad que comenzó a experienciarse con el surgimiento de los burgos en el esplendor del racionamiento, del renacimiento y de la sociedad moderna, aunque en cierta forma conflictiva frente al individualismo del liberalismo económico, al que en cierto sentido Kant se adhiere cuando dice ese concepto de comercio. Ahora bien, haciendo referencia a la crítica de la razón pura, es preciso poner ante los ojos esta vez un concepto definitivo en la filosofía: comunidad, que unido al concepto de universalidad, universales, universalitas, constituyen conceptos primordiales del pensamiento teórico y práctico de Kant. Reiteramos para este capítulo la importancia de la categoría de comunidad, que es usado ya por el filósofo en la analítica de los conceptos de su crítica a la razón pura. En su tabla de categorías, Kant la describe de la siguiente manera: es una acción recíproca entre agente y paciente. De hecho, da a entender en sus observaciones que dicha categoría no está precisamente delimitada a las funciones lógicas, sino que trasciende a la práctica, a la circulación, por ejemplo, las mercancías, y hacia los valores de uso y cambio. Pues, digamos, cuando habla de comercio está haciendo esto, no es que yo directamente le esté dando pues una interpretación marxista a Kant, pero Kant ha dicho, ha utilizado ese concepto de comercio, ¿sí? Yo creo que ya vamos a volver a repetir el epígrafe del trabajo. Reiteramos para este capítulo la importancia de la categoría de comunidad, que en la analítica de los conceptos de la crítica, en su tabla de categoría, Kant la describe como una acción recíproca entre agente y paciente. Y por eso mencionamos ahí los valores de uso y cambio. En la tercera analogía de la experiencia, Kant lo explica del siguiente modo. Este fue el primer concepto que apareció, la primera epígrafe. La palabra Gemeinschaft, comunidad, es equívoca en alemán. Puede significar tanto comunio, comunidad, como comercio. Kant dice, la empleamos aquí en el último sentido, el de una comunidad dinámica, sin la cual jamás podríamos conocer empíricamente ni la misma comunidad local. Comuni Spatic. Imagine lo avanzado que era Campos para su época. Es evidente que el giro práctico y sociológico de dicha categoría ya está implicada en las observaciones del filósofo de Königsberg, desde una indagación que aparenta ser de orden explícitamente teórico, cognitivo y lógico. Esta categoría de comunidad se orienta ahora desde su intención hacia un horizonte práctico. Yendo más allá de la connotada categoría de comunidad, uy, esto se me soltó aquí.
Bueno, no, no. ¿Qué te pasó, profe? Ahí te estamos señalando en el documento que está compartido, por si quieres guiarte. Me la van a tener que compartir. No, ya la encontré, parece. Bueno. Igual está Ah, compartida, profe, puedes leerla desde la pantalla. bueno, no, pero yo ya la encontré, parece. Vale. Es evidente que el giro práctico y sociológico ya está implicado eh, en las observaciones del filósofo de Kant. Bueno, yendo más allá de esta connotada categoría de comunidad, eh, mm, y su modificación desde la crítica de la razón, es claro para el mismo Kant que el concepto de razón también ha cambiado sustancialmente desde sus inicios, mientras que para los filósofos de la Ilustración el concepto de razón, ¿o será que esto ya lo vimos? No, no. Bueno, Ahí vas, profe. Ahí va, profe. ahí vamos, ¿cierto? Sí, Bueno, sí. bueno, entonces, eh, yendo más allá, bueno, yendo más allá de la connotada categoría de comunidad y su modificación desde la crítica de la razón, es claro para el mismo Kant que el concepto de razón también ha cambiado sustancialmente desde sus inicios, mientras que para los filósofos de la Ilustración, el concepto de razón en especial se refería explícitamente al ámbito de la razón, entendida como logos, en contraposición al mito, más vinculada al romanticismo alemán, que esa fue la discusión básica de la hermenéutica, eh, la discusión entre el logos y el mito. La razón para el filósofo de Königsberg va adquiriendo otro sentido y tal como señala Goldman, este muestra cómo Kant la concibe de modo diverso. Desde el comienzo la razón no es para él puramente especulativa y a partir de 1790 pasa a ser una facultad de conocer exclusivamente práctica. En su crítica del juicio señala que su principio no es la legalidad de la naturaleza, sino el fin final de la libertad humana. Es notable observar que desde su libro Los sueños de un visionario, Kant ya se refiere a este concepto de comunidad varias veces vinculándolo al mundo inmaterial, como un mundo existente para sí mismo, cuyas partes se hallan mutuamente en comunidad y en ligación recíproca e incluso sin mediaciones de las cosas corporales. Se refiere a ella como una supuesta teoría de la comunidad de naturalezas espirituales. Los sueños de un visionario fue una obra escrita 15 años antes de la crítica a la ruptura. Esto muestra claramente que Kant, pues más allá de la filosofía de la Ilustración, incluso puede considerarse un filósofo trágico en sentido moderno. Recordemos que fue en Francia donde la filosofía de la Ilustración encontró su más grande y desarrollo en la enciclopedia, que estuvo coordinada por autores obreros intelectuales de la Revolución Francesa como Diderot, Voltaire y Rousseau, que o fueron directores o colaboradores de esta magna obra, que estuvo vinculada también a otros proyectos como de la Ilustración francesa, como lo indica Yvon Belapal. Esta cita es de Belaval y no de Goldman, por eso está en rojo. Uno de los aspectos cuestionados de la filosofía de la Ilustración que hemos mencionado es la idea de que el progreso científico derivado de la Ilustración, como queda igualmente postulado de que el progreso público y la difusión de la cultura por sí misma la liberación del ser humano. Esta debilidad de la Ilustración, siguiendo a Habermas, fue también asumida por el pensamiento filosófico del filósofo de Cornell, lo mismo que pasa a Condorcet, por ejemplo. Kant no se cuestiona aún cómo puede repercutir el avance teórico de la ciencia moderna de Galileo y Newton en el avance espiritual de la humanidad, es decir, que solamente pensaban que con la expansión de la cultura y el avance público del conocimiento es suficiente para superar la vida espiritual de las comunidades. Los avances o retrocesos armónicos o dicotómicos del mundo de la vida material frente a la evolución de la vida espiritual o la evolución de las ciencias humanas. Bueno, hasta ahí pues digamos, voy a trabajar otro concepto eh, tratado para trabajar, pues ya vimos el concepto de comunidad. Ahora vamos a ver el concepto de formación.
En el título de tratado del libro sobre pedagogía plantea: la pedagogía o teoría de la educación es física o práctica. La educación física es la que el hombre tiene en común con los animales, o sea, el sustento. La práctica o moral es aquella por la que el hombre tiene que ser formado para que pueda vivir como un ser que actúa libremente. Práctico se llama a lo que tiene relación con la libertad. Es educación para la libertad, educación de un ser que actúa libremente, que puede mantenerse a sí mismo y constituirse a sí mismo en miembro de la sociedad, pero tener por sí mismo un valor interior. Uno de los conceptos que priman es que la categoría de la teoría de la educación, ya la pedagogía, tiene una dimensión física que está relacionada con el sustento. En cambio, en la educación práctica, la moral, propone formar al ser humano para obrar libremente y, por supuesto, la formación está vinculada con el hecho de que el ser humano debe fundar su libertad como buen ilustrado en los mandatos de la razón. El ser humano habrá de habituarse desde sus primeros años a los preceptos de la razón. Por eso exclama Kant: uno de los grandes problemas de la educación es cómo unir la sumisión bajo la coacción de las normas con la capacidad de servirse de su libertad, pues se necesita la coacción. Dicho de otro modo, para conciliar la libertad con la coerción en el proceso de enseñanza, se requiere habituar al estudiante a que pueda soportar la coerción frente a la propia libertad de acción. De esta forma, si un ser humano no ha recibido formación desde los primeros años de vida, no podrá aprender a servirse de su libertad. Duro es Kant. Entonces la educación está profundamente vinculada a un arte que para Kant requiere ser perfeccionado por muchas generaciones. La libertad es para el filósofo, para Kant, desde el ámbito del pensar, por ejemplo, el sometimiento de la razón a las leyes que ésta se da a sí misma. Por eso a la libertad se opone la máxima de un uso de la razón privado de ley. De ahí que su concepción es profundamente ilustrada. Si la razón no quiere someterse a la ley que ella misma se imparte, es preciso que yo padezca el yugo de las leyes que otro impondrá. Esas citas de Goldman para Kant. La formación humana tiende entonces efectivamente hacia la razón autónoma y hacia la libertad. En la crítica a la razón, dice Kant, la idea trascendental de la libertad, para que eso sirva de fundamento a los conventos prácticos de esta y que aquella represente la verdadera dificultad que ha implicado desde siempre la cuestión acerca de la posibilidad de la libertad, en esa libertad. En sentido práctico, la libertad es la independencia de la voluntad respecto a la posición de los impulsos de la sensibilidad. En efecto, la voluntad es sensible en la medida en que se haya patológicamente afectada por móviles de la sensibilidad. Más adelante añadirá el filósofo que la supresión de la libertad trascendental a la vez significa la destrucción de la libertad práctica. En este sentido es clara la vinculación de la libertad a la filosofía práctica, al actuar del hombre ilustrado que en su mayoría accede a un mayor uso de esa libertad. Bueno, esta sería ya, digamos que ya se construyeron los dos conceptos, ¿cierto? Comunidad y libertad. La libertad, pues la utilizamos, obviamente que también está en la crítica de la razón pura, como el concepto de comunidad, pero aquí ya la enfocamos directamente desde el estudio sobre pedagogía que hace Kant. Bueno, ahora volvemos entonces ya a seguir en un aspecto bien importante. ¿Cuáles son los problemas de la crisis de la enseñanza que detecta Vicenzo Costa y cómo vamos a tratar de superarlos? Pues, ¿cuál es la propuesta que se hace? Vicenzo Costa señala que los sistemas de formación se han asentado en los últimos siglos, 4 siglos, en, eh, en los últimos siglos, en 4 direcciones. La progresión de los estudiantes según la edad, la división del conocimiento en materias separadas y la clase autónoma como con un único docente, y la organización y transformación del saber mediante manuales de estudio. A partir de la poca eficacia formativa existente en una notoria mayoría de casos, estas directrices se ponen en tela de juicio, aclarando yo que el problema es más complejo en estos países del llamado tercer mundo, un mundo en desarrollo en el cual una mayoría de la población no ha contado históricamente con los elementos básicos
requerimiento formativo. Los cuestionamientos de los sistemas de enseñanza abundan y son cada día más severos. Esos cuestionamientos se originan de diversas perspectivas, en debates y problemáticas reflexionadas en el mundo de la vida. Ya vemos, como dice Costa, que esos cuestionamientos no están relacionados con la estructura de autoridad, la clase o su carácter homogeneizador. No se trata de contraponer educación conservadora a otra progresista. Los actuales sistemas de formación destruyen tanto la creatividad y el asombro inherente a los niños y el hecho de que la escuela prepara para los exámenes, pero no para la vida. Estos sistemas han llegado a un punto en que ya no benefician la formación escolar, más bien parecen negar la posibilidad de los educandos de insertarse en un nuevo mundo que está llegando. Programas de estudio elaborados hace 50 o 100 años se revelan inadecuados. Lo que se observa es la creciente e intolerable incapacidad de los sistemas de formación en la preparación de los jóvenes para la vida, de hacerles capaces de acceder al nuevo tipo de mundo que está surgiendo ante nuestros ojos. Se trata de un mundo, señalan algunos, diverso de cualquier otro precedente, pues en él van a aparecer nuevas exigencias profesionales, nuevas formas de socialización, de comunicación, nuevos saberes que demandan habilidades y competencias diversas. Bueno, por eso se señalan varios apartados en varios espacios que en la actualidad no requerimos tanto una reforma a la escuela, sino una revolución de la formación. Bueno, aquí hay unos aspectos que no voy a mencionar, que se refieren a Max Weber y Marx, que no tengo tiempo de tratarlos. Bueno, aquí se van a establecer ya unas tareas para la crisis de esa separación entre la formación y el mundo de la vida. Yo no sé si estoy voy bien o estoy muy lejos o qué. Sí, profesor, bien de tiempo. ¿Está bien? Pedro, yo creo que nos quedan 10 minuticos. 10 minuticos. Sí. Pucha. Bueno, hay tres. Repensar la relación entre formación y mundo de la vida. Esa es una cosa que se puede hacer. Otra se llama, bueno, repensar la relación entre educación y mundo de la vida. Se hace una crítica a la programación top-down, que aquí obviamente en Colombia ya se está superando, y es conveniente insertar la experiencia educativa en las necesidades propias que se generan en el aula. Bueno, hay otra que se llama la educación y el cuidado de sí y la tonalidad emotiva. El mundo de la vida en nuestra época se caracteriza por transformaciones que implican flexibilidad continua, innovación, cambio en los modos de producción y para las personas capacidad de habitar ese mundo. Para dar respuesta a estas demandas, la pedagogía de alargar sus propios ámbitos de competencia y esta al mismo tiempo no puede quedar confinada únicamente a las cuestiones de la escuela y la enseñanza de niños. La formación es e implica cada vez en nuestras sociedades complejas un acontecimiento y trato con la existencia de las personas, lo cual pone de manifiesto también la formación de los adultos constante. Las metas y medios para alcanzar los objetivos pedagógicos deben brotar de estos nuevos modos de habitar el mundo y la consiguiente constitución de la experiencia. En este sentido, la enseñanza escolar pasa a ser un elemento de un horizonte más vasto, en cuanto implica a la persona en condiciones de cuidar su propia vida. La formación no debe encaminarse principalmente a la transformación de contenidos, sino a capacitar al sujeto para reformarse o deconstruirse sin tregua, es decir, cuidar de sí mismo en el ámbito de la modalidad de la existencia. De hecho, un mundo que cambia tan rápidamente conlleva exigencias que con no poca frecuencia parecen contradictorios y diversos. Bueno, la relación educativa acontece cuando el docente atrae al estudiante hacia una totalidad emotiva que representa el campo disciplinar y hace posible la comprensión, es decir, facilita la visión. De hecho, toda comprensión es una comprensión emotivamente situada y son las emociones las que permiten la aparición de ámbitos disciplinares. Estas propuestas son profundamente fenomenológicas.
Una de las ideas básicas de la concepción fenomenológica es que el mundo habitado por el hombre se manifiesta a través de las emociones. Así, habitar el mundo significa habitar las emociones que abren el mundo. Las emociones son, de hecho, condiciones de posibilidad del aparecer de las condiciones de la acción. Eso quiere decir que se manifiestan, que esa manifestación del ser que caracteriza el aprendizaje solo puede aparecer y manifestarse como significativa dentro de ciertas aperturas emocionales. Frente al tema del cuidado y la tonalidad emotiva, y que involucra el tema de las emociones, allá en la costa que la experiencia y la formación se presentan de manera estructurada en cuanto a modos de estar en el mundo de la vida. Son tres los elementos. Primero, se da una percepción de valor que se realiza un acto emocional, percibiendo así la existencia de algo. En segundo lugar, nos habría una idea de una vida humana. Y finalmente, si ese algo tiene sentido como valor, dado por el deseo, como el deseo pasa a la voluntad, quiero que exista. De esto se deduce en consonancia con Husserl que la persona es una estructura intencional en cuanto está abierto a diversos ámbitos del ser, a esos mundos dotados de estructuras propias. En este sentido, por ejemplo, un valor ético no se hace visible ni la percepción ni mediante un acto simple cognitivo. Bueno, en relación con la libertad, no, yo creo que voy a tener que saltarme una parte. Bueno, yo voy a plantear aquí, dar, bueno, aquí, no, sí, dejémoslo ahí un poquito porque en relación con la libertad, en consonancia con la razón práctica de Kant, el horizonte de posibilidad que se abre desde la experiencia vital en el aula nos remite al sentido mismo de la educación. Esta última transcurre mediante un proceso de interacción humana. Un ser humano se abre a otro ser humano, eh, a las propias posibilidades, despliega ante él el horizonte de lo posible, le abre a la comprensión del mundo y de sí mismo, de modo que sea él el que quiera, el que pueda ejercer la propia libertad. Según Kant, esta libertad representa una verdadera dificultad que ha implicado desde siempre la cuestión acerca de la posibilidad de esa libertad. Su sentido práctico es la independencia de la voluntad respecto a las imposiciones de los impulsos de la sensibilidad. Una voluntad es sensible en la medida en que se halla patológicamente afectada por móviles de sensibilidad, dice Kant. Por eso mismo dirá cómo la supresión de la libertad trascendental conlleva la ruina de la libertad trascendental. A la vez significa la distorsión de la libertad práctica. En este sentido, es clara la vinculación de la libertad a la filosofía práctica. El ser humano habrá de habitar desde sus primeros años, concluirá Kant, que aquí podríamos encontrar valiosas semejanzas con el fundador de la fenomenología. Pero no obstante, bueno, los proyectos de la razón. Aquí podríamos encontrar las valiosas semejantes con Husserl. Bueno, pues obviamente que Husserl leyó mucho a Kant, ¿no? No obstante, aclaramos también, ya casi acabamos, no obstante, aclaramos también en contraposición con Kant y su acercamiento a la filosofía especulativa, la pedagogía fenomenológica no puede estar fundada como una filosofía especulativa que fija los fines y objetivos de la educación y se enfrente a la idea misma de una ciencia de la educación como empíricamente fundada, es decir, que se puede ser verificada o falseada. El experienciar fenomenológico tiene que fundamentarse en lo ontológico y no en lo cognitivo ni de representación. El otro en el aula no puede ser mi representación. Esa relación es profundamente intuitiva, como diría Husserl, lleva a todos los otros de mí. Las relaciones humanas, como en la fenomenología, no son de ninguna manera relaciones externas mediadas por los cuerpos externos, sino que esa relación concreta con el otro, que es de cuerpo, está antecedida de una relación interna que invita a no objetivar al otro, al educando. Este está ahí no tanto como un fenómeno que yo me represento. Los fenómenos en la fenomenología, como dice en la quinta investigación, no aparecen, son vividos. El concepto central de este capítulo, comunidad, tiene entonces también un sentido muy crítico, vinculado a los límites y posibilidades de su desarrollo. Por supuesto, se podría a partir de allí acercarlo a interesantes conceptos de comunidad en la obra de Husserl,
que es profundamente histórica y estructural. Bueno, otro aspecto que nos puede formar, que nos puede acercar a la filosofía de Kant en el aula, a la educación en el aula, lo importante es que tiene la lección. Ya se acabó el tiempo. Ah, tiene Bueno, clase. sigo. Bueno, Pedro, si puede ir Clase, ya ¿cierto? concluyendo y no, ya voy a acabar. por favor, las personas que tienen abierto el micrófono, si nos colaboran cerrando. Otro aspecto que nos puede acercar a la filosofía de Kant a la educación en el aula es como señala Costa la importancia que tiene la lección en la relación maestro-alumno, que es definitiva para la formación. La tarea de una pedagogía requiere, como en el filósofo como Kant, indicar las condiciones de posibilidad sin las cuales es posible o no es posible la lección. Costa además hace un énfasis en un planteamiento cercanamente kantiano y quizás lejano al propio Husserl. No es la empatía en cuanto a conexión mente a mente lo que caracteriza dicha relación, sino la capacidad de asumir el punto de vista del otro, el de comprender la articulación del sentido en el que se mueve la existencia del estudiante, haciendo entrar al joven en una especie de tonalidad emotiva. Bueno, yo creo ya pues ahí hay muchas cosas que quedan pendientes, pues, pero yo creo que hasta ahí, pues, queda un espacio pendiente para cuál es el tema de la argumentación y la formación. Bueno, Muchísimas gracias, profesor Pedro Juan.